Bueno, pues les quiero compartir algo que leí esta semana, estas semanas pasadas, que la verdad me produjo me produjo bastante tristeza leerlo, y me produjo tristeza, y la verdad inmediatamente deseé que para ninguno de ustedes algo así ocurra. ¿Qué fue lo que leí? Leí una carta que escribió un joven que había venido experimentando varias crisis en su vida, crisis que sí realmente eran concurrentes y no fáciles de resolver. En primer lugar, él estaba viendo cómo sus padres se estaban divorciando, y él, que era un creyente más o menos reciente, había aprendido que él debía orar, y podía orar, orar y suplicar y hacer todo lo posible para que la relación de sus padres se mantuviera ahí, conservada. Sin embargo, por mucho que oró y por mucho que hizo todo lo que hizo, sus padres terminaron divorciándose. Pero después el muchacho se dio cuenta de que le venía dando cierto dolorcito, cierto dolorcito, cierto dolorcito. Finalmente fue y consultó al médico y le arrojaron un diagnóstico de una enfermedad que lo iba a acompañar el resto de la vida, según los médicos le dijeron. Y pues él oró, oró y oró, y bueno, pues la verdad no se resolvió su enfermedad. Iba a convertirse en una compañera de vida. Y finalmente, para rematar, su noviecita le dijo que no más. Y su noviecita era la chica con la que se iba a casar. Y le dijo, no más, no sé, estoy confundida. Ustedes saben, uno en la juventud se confunde mucho. Y no quiero más esta relación, no vamos más. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dime alguna cosa, dame una explicación. No te quiero decir nada, simplemente no vamos más. Y este chico obviamente ayunó, oró, reprendió todo lo que seguramente había aprendido en su vida cristiana. Y la chica no regresó, y él se quedó sin una respuesta de parte de ella. Este muchacho, al ver todas esas crisis que venían acumulándose en su vida, y al ver todo el gran empeño que él había hecho para tratar de que las cosas mejoraran, se encontró con un gran problema, porque él empezó a preguntarse acerca del Señor, ¿no? ¿Y dónde está el Señor pues acá en todo esto? ¿Y dónde está su justicia? ¿Y el por qué permite estas cosas en mi vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La acumulación de dudas y de enojos hacia Dios terminó en algo que la verdad es muy triste. No es que el chico haya dejado de creer en Dios, porque así es como él termina su carta. No es que él simplemente ya se haya convertido en un ateo. Más bien este muchacho pasó a ser alguien que, según sus propias palabras, odia a Dios. Y lo odia por las formas en las que él ha procedido con su vida, especialmente de manera tan injusta. Pues hermanos, que a ninguno nos pase eso en este lugar. Que por la gracia del Señor nuestra fe sea guardada, aunque realmente sí hayan preguntas que tengamos en medio de los momentos que experimentemos. Hoy quiero invitarles a reflexionar en un profeta del Antiguo Testamento que vivió algo parecido a lo que este joven estaba experimentando también, un poquito por lo menos. Y vamos a ver cómo este profeta, por la gracia del Señor, es sacado del desconcierto a la fe. Y para eso, para meditar en su vida y que el Señor traiga esa aplicación a nuestras vidas también, abran por favor las Biblias en el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1,
y vamos a leer solamente unos cuantos versiculitos en este momento. Pero vamos a pasar por todos los 3 capítulos que componen esta profecía. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Bueno, vamos a orar porque necesitamos ayuda. Vamos a necesitar ayuda especial esta mañana. Necesitamos hablar con quien nos ayuda. Y por eso venimos a ti, Padre nuestro, en esta mañana, reconociendo que nosotros somos tan frágiles, Señor. Y que la verdad, Señor, nosotros tenemos tanta confianza en nuestras propias ideas. Pero es verdad, Señor, lo que dice Habacuc. Si nos hacemos preguntas, Señor, si surgen dudas en nuestro corazón, y quizá algún hombre y mujer en este lugar, algún joven, ha encontrado en esas dudas, Señor, la fortaleza para que no brille la fe. Te rogamos, Padre nuestro, que nos ayude, Señor. Guíanos a través de estas palabras y aliéntanos porque necesitamos muchísimo de ti, Padre. Te adoramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que quisiera proponerles en esta mañana de manera muy sencillita es que hagamos como un pequeño movimiento en el corazón de este profeta Habacuc. Y quiero que tratemos de analizar juntos cómo este hombre pasa de la queja al desconcierto, que no es un movimiento muy halagador, ¿no? De la queja al desconcierto, después del desconcierto a la revelación y después de la revelación a la fe, donde oro para que todos nosotros quedemos en la fe. Entonces, primero, de la queja al desconcierto. Ahí versículo 1 y 4, hermanos. Quiero mencionarles solo algo de este profeta. Una característica que sí es especial de la profecía de Habacuc es que este libro nos permite ver a nosotros las luchas personales, las luchas íntimas que vivió el profeta con el Señor. Es decir, esta profecía, cuando tú la lees en primer lugar, no es una predicación o un sermón para el pueblo. En eso se convirtió posteriormente, pues tanto que nosotros al día de hoy estamos reflexionando aún en ella. Esa no es el objetivo inicial o la razón inicial. Más bien, hermanos, el libro de Habacuc es el registro de la indignación y de las dudas y de las quejas que le producían a Habacuc pensar en su época, en las circunstancias que lo rodeaban y al mismo tiempo pensar en el Señor. Porque resulta que para Habacuc ambas cosas no tenían confluencia, no se articulaba lo uno con lo otro. O negaba la realidad o pues tenía que mirar a ver qué empezaba a hacer con su teología, su comprensión acerca del Señor. Bueno, es probable que ya tú de entrada, en esta pequeña introducción y en estos versículos iniciales, tú ya puedas decir, yo entiendo a Habacuc. Yo sé que es sentirse como este hombre. Miren, según algunos estudiosos del Antiguo Testamento que yo pude investigar para poder construir este sermón,
Esos estudiosos decían que la época en la que vivió Habacuc fue una época especialmente violenta, hermanos. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Jerusalén estaba experimentando cambios políticos, particularmente en el liderazgo de la ciudad. Parece que estaba influenciado esos cambios especialmente por Egipto. Entonces, esos cambios estaban trayendo injusticias y maldad y se habían multiplicado en la ciudad de Jerusalén. El análisis sociológico que hace Habacuc, y que ustedes pueden verlo ahí registrado, es el siguiente: el impío asedia al justo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada, aunque esa es la verdad. El impío hace lo que quiera con la vida del justo. En la ciudad de Jerusalén no aparece la espada que Dios le concedió a las autoridades para restringir la maldad. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a ver en las calles, hermanos? Lo que pasa siempre. ¿Qué es? Discordia, rencilla, destrucción, violencia, la ley del más fuerte. Y dice entonces Habacuc: así, Señor, sale pervertida la justicia y no se cumple la ley. Bueno, al mismo tiempo que Habacuc hace este análisis sociológico, surge de manera natural en él un análisis teológico. Y este análisis llega a manera de preguntas. Y estas son algunas de ellas. ¿Escucha a Dios nuestro clamor por justicia? Es decir, ¿tiene algún sentido que nosotros oremos para que Medellín esté mejor? Pues porque según vemos parece que no mucho. ¿Será que acaso Dios es injusto y yo no lo entiendo bien? ¿O yo pensaba de Él algo equivocado? ¿Acaso es que el Señor no ve la violencia y no está considerando los dolorosos resultados que esa violencia trae a la ciudad y a muchos de sus barrios? El Señor no ve eso. ¿Por qué Él parece tan ajeno a esta realidad tan horrible? Al Señor se le olvidó salvar como lo hizo en el pasado y tenemos registro en las Escrituras. Se le olvidó hacerlo pues. Bueno, Habacuc está siendo sincero en todas sus preguntas, ¿no les parece? Sí está siendo sincero. Pero para preguntas sinceras, entonces hay que dar respuestas sinceras también. Y ahí es donde el Señor le sale al encuentro a Habacuc, para darle su respuesta, por lo menos una respuesta inicial. Miren ahí en sus Biblias versículo 5 del capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Escucha la respuesta del Señor. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Bueno, ¿qué tal esa respuesta? Tal vez no la logramos entender del todo en una primera lectura que hacemos de este texto, hermanos, pero a ver, para decirlo de manera paisa, o por lo menos un poquito más actualizada, se los digo de la siguiente manera. Es como si el Señor estuviera diciéndole a Habacuc: Habacuc, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con vos, Habacuc, en la indignación que está llenando tu ser. La violencia que experimenta la justicia sí es dolorosa.
Claro, Habacuc, que la maldad debe ser quitada de esta tierra porque ella no hace posible la vida. Estoy de acuerdo contigo y con las cosas que estás pensando, Habacuc. Por eso, escucha lo que voy a hacer. Y oiga pues lo que el Señor va a hacer. Castigaré la maldad del pueblo y lo voy a hacer a través de los caldeos. Sí, pues sí, los caldeos, es decir, los babilonios. Sí, lo va a hacer a través de los caldeos. Eso a nosotros como que no nos llama mucho la atención o no nos parece realmente muy relevante. Pero si tú lees desde el versículo, ahí en tu Biblia, del versículo 12, donde dejamos, al versículo 17, te darás cuenta del desconcierto en el que Habacuc queda después de escuchar el plan de Dios. Si Habacuc se sentía quejumbroso, ya no es más la queja lo que lo acompaña, ya es el desconcierto. Tú quisieras saber cómo fue la respuesta de Habacuc, qué es lo que está respondiendo en esos versículos. Bueno, te lo voy a decir así también facilito. Escucha el plan de Dios y la respuesta de Habacuc es más o menos: ay, Señor, espera un momentico, no. Señor, espera un momentico nomás. Entiendo que tú vas a traer a los babilonios para traer juicio y para traer corrección. Yo entiendo eso, Señor. Pero, Señor, recuerda que tú eres muy limpio de ojos para ver la maldad. ¿Por qué tú vas a usar a un pueblo peor que nosotros para traernos juicio? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. ¿Acaso, Señor, no te das cuenta que si tú engrandeces a este pueblo sobre nosotros, Señor, y sobre otros pueblos, no sabes que ellos adorarán su poderío militar y no te adorarán a ti? ¿No sabes, Señor, que ellos se llenarán de orgullo creyendo que sus victorias les han venido por su propia mano? Tú no sabes eso, Señor. ¿Por qué tú usarás al impío para devorar a los que son mejores que él? ¿Por qué vas a hacer eso, Señor? Al hacer de ellos un gran imperio, no estás recompensando al malo. No luce eso, es más bien de esa manera. No te estás mostrando complacido con sus obras. Bueno, ¿y no les parece muy interesante el viraje que ha tenido el corazón de Habacuc? Del desconcierto, de la queja al desconcierto. De la queja en primer lugar por la pasividad de Dios. Dios no está haciendo nada y está callado. Pero después pasa al desconcierto por la obra o el proceder de Dios. Bueno, y quizá también así es para ti. O lo ha venido haciendo en la vida a lo largo de muchos años. Así como es para el profeta, también lo es para ti. Cuando tú ves las noticias, en cualquier lugar que te informes del estado del mundo y del estado de nuestro país, y tú ves la presencia del mal y la presencia de las injusticias en nuestra ciudad, y tú haces de la presencia del mal en este mundo o de las injusticias una de las razones más poderosas para sospechar de Dios, o tal vez para simplemente decir que Él no puede existir por las cosas como están. Y empieza, hermanos, la duda, el gusano de la incredulidad empieza a devorar nuestra comunión con el Señor, aún como creyentes, ¿no? Y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero ¿qué tal si tú estás ahí? Ponte a pensar que tú estás ahí levantando esas preguntas. Haces una evaluación de cómo están las cosas, haces un montón de preguntas y Dios, imaginemos, interrumpe tus pensamientos. Y Dios te sale al encuentro y Él te dice: estoy de acuerdo contigo en lo que estás pensando. O sea, no tienes que pelear conmigo imaginándote por qué las cosas están así. Es que yo estoy de acuerdo contigo. De que lo que ocurre en nuestra ciudad, de lo que vivimos en Medellín o en el país o en el mundo es tan triste. Yo estoy de acuerdo contigo en que las cosas te llenen de indignación. Y te voy a decir lo que voy a hacer.
yo voy a castigar la ciudad de Medellín y sus gobernantes, y lo voy a hacer a través de una coalición que están haciendo los Pacelli, los Triana, la Oficina, los Pesebreros y la Terraza. Ellos están haciendo una coalición, ellos no saben, pero Dios está usando su maldad para orquestarla. Recuerden, esto es un ejemplo. Oh, pues. Y el Señor, que es soberano sobre todas las cosas, está haciendo uso de la maldad de ellos y está construyendo una coalición. ¿Para qué? Para que ellos con su propia maldad y su propio deseo busquen apoderarse de la totalidad de la ciudad, y aunque en muchos sentidos manejan la ciudad, ahora lo quieren hacer de manera violenta. Van a imponerse sobre todos los habitantes del Valle de la Urra. Estoy de acuerdo en que es horrible lo que pasa aquí, pero escucha lo que voy a hacer. ¿Cómo te queda el ojo? ¿Ah? ¿Cuáles son tus respuestas? Tu reacción a esa propuesta del Señor. No, Señor, pero no así. No, pero usted, ¿por qué es tan exagerado? No es para tanto, Señor. ¿Por qué tú tienes que ser tan radical o por qué tienes que orar de esa manera? ¿Por qué no simplemente mejoras un poquito las cosas en Medellín para que quienes vivimos más privilegiadamente podamos estar mejor? Pero ¿por qué tienes que pensarlo así? No lo digas así, pero no en ese tono cordial que yo estoy hablando, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser así, Señor? ¿Por qué con las bandas criminales? Eso no te hace lucir como un aliado de ellas, Señor, ¿va? Bueno, y tú quizá quedas exactamente en el mismo punto que queda Habacuc. Mira el versículo 1 del capítulo 2, léelo por favor ahí. Quizá quedamos así. ¿Qué dice este querido hermanito? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Es decir, Habacuc es un hombre perseverante. Señor, aquí me quedo para que me sigas hablando, para seguir escuchando de ti lo que vas a hacer, así sea que eso suponga una exhortación para mí. Y aquí, hermanos, es donde aparece lo más maravilloso de la Biblia. Es cuando Dios decide revelarse a un ser humano. Cuando Dios quiere que un hombre o una mujer ensanche sus comprensiones acerca de quién es Él. Y aquí es donde vamos a ver este movimiento, hermanos, cómo Habacuc pasa del desconcierto a la revelación. Por favor, leamos del versículo 2 al versículo 5 del capítulo 2. Esta es parte de la respuesta de Dios. Todo el capítulo 2 es la respuesta de Dios a Habacuc, pero solamente leamos esta partecita y ahí va pues, hermanos. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Bueno, así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte, que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Bueno, dejemos hasta ahí en la respuesta de Dios. Tú vas a ir a tu casa ahorita a poder ver toda la respuesta que yo voy a tratar de resumirles a continuación. Bien, hermanos, una vez más, como lo vemos en tantos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios le da la gracia a un hombre de conocerlo a él un poco más. ¿Qué es lo que Dios pretende con Habacuc? Y que seguramente pretende contigo también, no solamente esta mañana, sino el resto de tu vida, de tu existencia. ¿Qué es lo que pretende Dios, hermanos?
darse más Él. Darse más Él a nosotros. Y que nuestro entendimiento limitado de quién es Él crezca. Lo va a hacer de la siguiente manera. Oigan pues, en el análisis final de la situación que está experimentando Jerusalén y que el profeta Habacuc está viendo y que lo tiene fastidiado. En el análisis final de lo que pasa en Babilonia, que es el pueblo que los va a invadir. En el análisis final de nuestra ciudad, de Medellín, podemos decir, así como lo dice el Señor, de manera muy sencillita, se puede hablar de dos tipos de persona. Oiga pues, dos tipos de persona cuando estamos pensando en nuestra ciudad. El primero de ellos es ¿cuál? Ahí apareció. Gracias. El primero es el orgulloso. Y sobre este orgulloso, que es el primero que se menciona, el Señor va a mencionar o a pronunciar 5 ayes. Es el resto del capítulo, esos 5 ayes. ¿Qué son ayes? ¡Ay! Entonces el primero de ellos, dice el Señor acerca del orgulloso. Oiga pues, estén en Jerusalén, estén en Babilonia o estén en Medellín. ¡Ay del que aumenta lo que no es suyo! Porque inevitablemente el Señor hará que ese hombre o nación quede despojada. Y empieza a pensar cómo es que el Señor está haciendo una evaluación de lo que está pasando en Jerusalén y de lo que está pasando o pasará con Babilonia. Apliquémoslo a Medellín. Segundo, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, porque esa misma casa lo aplastará. Tercer, hay del que edifica una ciudad con sangre, porque la gloria de sus edificaciones, estás orgulloso de los estadios, de los edificios, de los puentes. Ay de esa ciudad que se edifica con sangre, porque la gloria de ella será vana y yo mismo me encargaré de que pase, como pasa la hojarasca o la paja. Cuarta, ay del que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. En otras palabras, ay del que trae humillación a la vida de los demás, porque ellos también serán desnudados. Ay del que dice al madero, despierta. ¿Por qué? Porque da su devoción a un pedazo de objeto sin vida, que no puede responder, que no puede ayudar, que no puede hacer. Ay de el hombre y la mujer que entrega su corazón a la idolatría. Ay de ellos, estén en Jerusalén, estén en Babilonia, estén en Medellín. Bueno, toda esta respuesta que el Señor da a Habacuc en estos versículos, hermanos, tiene el propósito de hacer brillar, resplandecer la justicia de Dios misma sobre la vida del profeta. Es decir, si Habacuc pensaba que la justicia de Dios era como de este tamaño, entonces Dios está haciendo lo necesario para que Habacuc empiece a conocer la justicia suya mucho más arriba, mucho más alto. Si a Habacuc le ha parecido desconcertante que Dios use a los caldeos para traer juicio a Jerusalén, no debe ser porque crea que Dios los está premiando o porque Dios aprueba lo que ellos hacen. No, nunca, en ningún momento de la historia, Dios ha cambiado ni un centímetro en su justicia. Él no la ha disminuido en su trato justo hacia los hombres, sean de Jerusalén, de Babilonia, de Medellín. Hermanas y hermanos, Dios es resplandecientemente justo. Él siempre es así. Él es eternamente justo. Él es invariablemente justo. Dios puede hacer uso de la mala voluntad de los hombres para llevar adelante su plan. Él puede hacer eso. Él es soberano. Porque Él no se ve contagiado por la maldad que usan los hombres y porque de ninguna manera a Él se le pega la injusticia de ellos. Dios es recto e íntegro siempre, siempre, siempre. Eso era lo que Habacuc
necesitaba entender, profundizar, comprender mucho mejor. Bueno, dijimos que en el análisis final que hace Dios de Jerusalén, de Babilonia, aparecen dos hombres, solo dos hombres, dos tipos de persona, como hay dos tipos de persona en Medellín. Está el orgulloso y está ¿quién? ¿Cuál es el otro ser humano? La otra persona. ¿Cuál es? Bien. ¿Qué diríamos nosotros? Si uno es el orgulloso, entonces el otro es el buena gente, el querido, al que todos sus hijos hoy le dicen, papá, feliz día, eres el mejor papá del mundo. Ese seguramente es el otro hombre opuesto al orgulloso. O quizá tú piensas que este ser humano que está al lado del orgulloso es el que es simplemente un buen vecino, que es decente con los demás. No. Y ojalá quede muy claro, hermanos, si aquí está el orgulloso y solamente hay otro tipo de persona más, aquí a su lado está el que confía en el Señor, el que cree a Dios. Dos tipos, solamente dos tipos de persona, en Jerusalén, en Babilonia y en Medellín. No más que eso. Dice el Señor, mas el justo por su fe vivirá. Ese versículo bíblico es uno de esos versículos que uno no debe olvidar nunca. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en todo el dilema, en toda la queja, el desconcierto que Habacuc está experimentando al ver a Jerusalén como está? ¿Cuál es la cosa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? Que hay dos tipos de persona. Y el hombre, la mujer que confía en el Señor, hermanos, es esa que en este mundo, hermanos, de orgullo, de injusticias y de maldad, hay esa clase de persona también sobre la que el Señor nunca pronunciará un ay. En todo este mundo convulsionado, en el que no ocurren rápidamente la reivindicación de la justicia, o en el que desaparece instantáneamente toda forma de maldad como nosotros quisiéramos, en este mundo como está, así quebrantado, y que Dios está restaurando y redimiendo, hermanos, en este mundo, en esta creación, hay solo una clase de persona que vivirá y que es llamada por Dios justa o justo. Esa persona es la que confía en Él, en Dios. No confía en sí mismo, no confía en ídolos falsos, no confía en probabilidades o estadísticas o en explicaciones claras de la situación o simplemente en lo que me da cierto aparente control de la situación. No, el que no confía en esas cosas, el que confía en el Señor, hermanos, aunque no esté entendiendo exactamente todo su obrar, todo el operar de Él, el orgulloso y el que confía en Él, en el Señor. Al fin de cuentas, como termina su discurso el Señor en el versículo 20 del capítulo 2, cuando Él está dando toda la respuesta a Habacuc, al fin de cuentas, hermanos, el orgulloso o el que confía en Él tiene que saber lo siguiente. Tiene que saber lo siguiente. El Señor está en su santo templo, en un templo que es inmaculado. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Bueno, entonces, ¿qué hará Habacuc? ¿Qué va a hacer este hermano? ¿En qué va a terminar su lucha, su conflicto? ¿Será que Habacuc se va a sumar a los orgullosos? ¿O será que va a confiar en el Señor? Bueno, ¿tú qué vas a hacer o qué estás haciendo en este tiempo? Que sea la fe lo que decidas y respondas.
Pues así es como vemos a Habacuc, y aquí es donde vemos como ese tercer movimiento en su corazón, cuando él pasa de la revelación a la fe. Entonces vamos por favor por partecitas. Yo espero y he orado para no arruinar solo la lectura de este texto con lo que yo voy a decir, porque ya el texto en sí es extraordinario y esperemos que el Señor nos ayude. Escucha la respuesta de Habacuc después de escuchar el plan de Dios, después de escuchar y de ver cómo Dios hizo brillar su justicia delante de él. Y aquí vemos a un hombre tan distinto, ¿no? Versículo 1 del capítulo 3. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oiga pues, la respuesta que da Habacuc no puede ser simplemente escrita, no simplemente puede ser leída. Este hombre experimenta un cambio tan profundo en su corazón que él tiene que componer una canción, que él tiene que escribir un poema para que sea cantado, recitado entre el pueblo. Y lo que dice es lo siguiente: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. En este capítulo 3 uno se encuentra un hombre tan distinto. Porque recuerden, la obra de Dios tenía desconcertado a Habacuc. La obra de Dios. Pero aquí en estos versiculitos, él está pidiendo que más de la obra de Dios sea vista en medio de sus años. ¿Sí notan eso o no? ¿Qué es lo que le pasó a Habacuc? A Habacuc muy probablemente le pasa lo mismo, o le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros cuando leemos la Biblia un poquito más en serio. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando empiezas a leer la Escritura y a tratar de pensarla y analizarlas, por lo menos meditarla un poquito más seriamente? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo siguiente: ya no empezamos a ver las cosas únicamente desde nuestro punto de vista. Ahora empezamos a interpretar la realidad y los eventos que ocurren también desde el punto de vista de Dios. Y cuando empezamos a ver las formas en las que Dios también piensa las cosas, cómo Él se relaciona con las cosas, lo entendemos más íntegro, lo entendemos más limpio en toda la obra que Él realiza, lo entendemos más justo, más compasivo y misericordioso. Y nosotros, así como Habacuc, empezamos a desear que más cosas de alguien como Él ocurran en nuestra vida, ocurran en la vida de las personas que nosotros amamos, que más de la obra de alguien como Él aparezca en nuestra generación, en Medellín, cuando empezamos a entender más desde donde Él está entendiendo todo. Y empezamos a querer, Señor, que haya más de ti en este mundo. Y tal vez empezamos por fin empezamos a comprender mejor, hermanos, que no son los impulsos de la ira de Dios las que hacen que su juicio llegue. Su juicio sobre Jerusalén: ya me fastidiaron en Jerusalén, ya no quiero más, ya los voy a simplemente acabar. No, hermanos, empezamos a darnos cuenta que son las muestras de su misericordia las que hacen que su juicio se retrase. Empezamos a entenderlo distinto cuando Dios nos da la gracia de conocerlo más y de conocerlo mejor. Pero también vemos cómo Habacuc pasa de la revelación a la fe, especialmente en ese versículo 16, por favor. Lean ese versículo conmigo, hermanos. Qué cosa tan impresionante. Dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios.
Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y ahí va, y ahí va. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Hágame esa pues. Se enloqueció Habacuc. Tranquilo espero en el día de la angustia, porque sí lo va a angustiar. Pero hay algo que pasó en él. Algo pasó en Habacuc que es capaz de orar algo como esto. Y nos sorprende, ¿no? ¿Qué clase de seguridad se apoderó de su vida? La que podemos personas como nosotros, que si realmente somos polvo, una seguridad que nosotros podemos obtener y alcanzar, que nos empodera para decir, el día esperaré. ¿Cómo? El día de la angustia. Bueno, pues yo no sé si tú quieres esto para ti. Yo quiero esto para mí. Y finalmente el texto que yo sé que muchos de ustedes han memorizado, de Habacuc, donde parece más loco todavía. Aunque la higuera no eche brotes, versículo 17. Ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿Qué es lo que le pasó a un hombre ordinario como Habacuc? Para que tenga la clase de fe que dice esto. ¿Qué es lo que le pasa pues a una persona así? ¿Saben qué es lo que le pasa, hermano? Al que, ya lo dijo el Señor, este mundo está lleno de orgullosos. Y el único hombre que es distinto al orgulloso es el que confía en mí. ¿Sabes qué le pasa al que confía en mí? Yo lo hago caminar por lugares que naturalmente no puedes caminar. Y eso es lo que dice él, ¿no? Hiciste de mis pies como los pies de las siervas que se alzan en cumbres donde definitivamente están seguros y nada les pasa. Así se sentía Habacuc. Y yo estos días estuve hablando con un hermano que, sinceramente viene en crisis tras crisis, qué duro es escuchar ese testimonio o esa historia que él está viviendo en este momento. Privación del trabajo, de los alimentos, aún dificultades para alcanzar la plática para el arriendo cada mes. O sea, que un montón de cosas difíciles está viviendo este hermano, pero ¿saben cuál era el rostro que él tenía cuando él me decía esto? Vea, era así. ¿Sí saben qué es esto? No se imaginen al guasón. Imagínense a alguien que sonríe, que casi la sonrisa no le cabe en la cara. Me contaba eso, pero él estaba así y la persona no está loca. Lo que él decía es, ay, pastor, yo nunca en mi vida he vivido lo que en este momento el Señor me está permitiendo disfrutar y experimentar con Él. Esto puede ser duro y difícil y yo no lo entiendo, pero lo que el Señor me está dando a mí en este momento
mire cómo me tiene. Y yo, pues hermano, sí, yo no sé, pues sí, gloria a Dios porque está así. Obviamente, ¿quién no se alegra de ver a alguien que está sufriendo tanto y que está como caminando en alturas que uno ordinariamente no ve que los hombres caminan? ¿Por qué? Porque eso es facultad de Dios. Y Dios otorga esa facultad a quienes confían en Él. Eso es lo que el Señor quiere para Habacuc. Y eso es lo que el Señor obtuvo en Habacuc. Fe, fe. Hermanos y amigos, ¿cuál es la canción que tú tienes que escribir hoy? ¿Cuál es? Partamos de lo más banal. Aunque el carro me sacó la mano, por close, por motor, ay, qué pesar si es por motor, o por caja si es automática. Señor, aunque el carro me sacó la mano, con todo yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, aunque, ¿qué? ¿Cuál es la canción, el poema que necesitas escribir en este tiempo? Porque el Señor quiere que tú termines ahí, en fe, en confianza en Él. Y yo sé que no es fácil, es que quien está diciendo que es fácil, por eso es que Habacuc está diciendo, el Señor me lleva a lugares que yo no puedo llegar. Y el Señor le otorga eso a quien confía en Él. ¿Cómo es tu canción, hermanita? ¿Cómo es tu canción, hermano? Aún quienes nos estén visitando, tal vez esta mañana por primera vez, que me encanta que puedas analizar esto, por lo menos un poco, ¿cuál es el movimiento que tienes que dar hacia la confianza? ¿Qué es lo que tendrías que escribir tú? ¿Es una relación quebrantada o es tu salud o es tu vocación? ¿Es la situación del país? ¿Es el miedo que ha traído, que ha llegado a tu vida por los cambios que hemos experimentado recientemente? Aunque qué, aunque la EPS no florezca o qué. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios que es mi salvación. Él sí es mi salvación. Esto no es mi salvación. ¿Verdad que la vida de la ciudad no es mi salvación? El Señor es mi salvación. Y hermanos, para orar, finalmente, quiero decirles algo. Esta obra que se le anuncia aquí a Habacuc es muy obviamente desconcertante, pero yo quisiera hacerte pensar en una obra de Dios que es mucho más desconcertante. Y es la siguiente. Dios había venido soportando en su paciencia los pecados pasados de los hombres. Y lo venía haciendo con la mira de mostrar su compasión y guiar a los hombres al arrepentimiento, ¿no? Sí, pero llegó el día en el que Él hizo algo mucho más duro que traer a los caldeos, o mucho más duro que traer a los Triana y todos esos hombres de Medellín y hacer una coalición, algo que literalmente nos vuela la cabeza. Dios iba a traer su juicio, pero Él era el que iba a soportar ese juicio. Él mismo, Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Él vino y vivió y murió y resucitó para que todos los que pongamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, tengamos vida, vida. Y aunque nos desconcierte la vida en muchas ocasiones, sí, tengamos un Salvador tan poderoso como Jesucristo, para que nos haga caminar por lugares que literalmente uno no se imaginó que podía caminar. No te quedes sin confiar en Jesucristo.